Gracias a nuestros hermanos que nos acompañan en la música. Gracias por su servicio. Un celular por allí, ¿no? Y suele pasar, ¿viste? Como uno no conoce la tecnología y a veces sale por allí, ¿sí? Les dejo buenas noches en primer lugar, ¿sí? Como dice Primera de Corintios, a la Iglesia de Dios. Y decirles que Mari le manda saludo, está con dolor de garganta, ¿sí? Así que tiene que quedarse allí en casa y puedan orar por ella. Y anoche no estuvo bien. Y bueno, allí vamos a ver cómo avanza todo esto. Y no ha ido al doctor, pero Dios mediante estaremos viendo a ver qué es lo que va sucediendo. Les pido sus oraciones por esto también. Estamos ante un tema que es muy importante para nuestras vidas, porque cuando vos hablás de la iglesia de Corinto, ¿sí? Estás hablando que Pablo en alguna medida escribe una carta que va a tocar muchas cosas, muchos temas, ¿sí? Y de una manera que es doctrinal, pero a la misma vez de una manera que va a ser práctica, ¿sí? Así que cuando vos vas pensando en todo lo que hemos dejado atrás ya, Pablo escribe la carta y va detallando temas que son generales, que tiene que ver con la división de la iglesia, que es algo real que estaba pasando allí, algo que tiene que ver a medida que vayamos avanzando, que tiene que ver con el sexo, ¿sí? También va a hablar de la comida, ¿sí? Algo que también no deja de ser tan práctico, tan puntual, algo bueno también en nuestras vidas, lo vas a ver en ese momento, ¿sí? Es práctico. Y también, ¿sí? En cuanto a las reuniones, así van las divisiones que Pablo de manera general está realizando, ¿sí? Y allí también va a terminar, va a concluir con un tema muy importante, la resurrección, ¿sí? Es algo que allí vamos a ir viendo también. Bueno, cuando nosotros comenzamos esta carta, ¿sí? Si vos vas a Primera de Corintios allí, en el capítulo 1, ya Pablo nos está recordando, ¿sí? Que, como les dije recién, un saludo muy grande a la Iglesia de Dios y a los hermanos que están en otro lugar, que es parte de la Iglesia de Dios, como dice este versículo, ¿sí? El capítulo 1, el versículo 2, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, ¿sí? Así que un saludo a mis hermanos que seguramente allí a veces están los de Caleta, los hermanos de Esquel también, a mi hermano Alfredo le mando un saludo muy grande en este tiempo. Y él siempre está allí, siempre está necesitando de Dios continuamente, y eso quiere decir que se dio cuenta de que estaba en bancarrota y que necesitamos de él, ¿no? Eso es tan importante. Bueno, Pablo cuando está escribiendo esta carta, ¿sí? Ha pasado ya 7 años de aquel comienzo. ¿Cuándo comienza la iglesia de Dios? ¿Hechos cuánto? 2, muy bien. Allí en Hechos 2, por primera vez desciende el Espíritu Santo y de allí Lucas va escribiendo en Hechos que va a ir sucesivamente avanzando eso, y toda persona que cree en Jesucristo, el Espíritu Santo llega a su vida, ¿sí? De tal manera lo sella, lo garantiza para aquel momento tan especial. Por eso, tan importante lo que hemos visto, y si lo tengo aquí, ¿sí? Allí está el llamado a la comunión con Jesucristo, porque él habla de la iglesia de Dios. Pero el versículo 9, ¿qué dice? El versículo 9 es algo que ya le dejamos allí. Dice, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro. Y la palabra Jesucristo y Señor va a aparecer en esta carta, pero muchísimas veces, ¿sí? Porque está relacionado con el cristiano.
el que quiere seguir al Señor, ¿sí? Es mi Salvador y debe ser, si llega en un momento a ser mi Señor. Entonces, allí hay un llamado que te hace Jesucristo, que es a la comunión con Él. Por eso nosotros vivimos en algún momento, ¿qué es Cristo para vos? Bueno, aquí está la gracia de su llamado. Es un llamado personal, pero también hace un llamado general, ¿sí? A la santificación, un llamado a glorificarle a Él. Es algo que es general para todos, pero es un llamado personal, porque te está hablando a vos, ¿sí? Seguimos allí y dice, este llamado es a la gratitud de su llenura, porque te ha enriquecido, primeramente dándote el don del Espíritu Santo. En segundo lugar, podés hablar de los dones, ¿sí? En tercer lugar, una familia. Hoy tenemos tanto para poder dar y ser agradecidos en el Señor. Bueno, y allí habla del gozo de la comunión. No hay mayor gozo. No sé si vas experimentando eso, pero no hay mayor gozo que tener comunión con Cristo. Eso es lo que produce el gozo. El gozo es un estado en el cual nosotros podemos estar en una problemática difícil, pero el gozo de la salvación y de tener esperanza te traslada en ese momento de esa circunstancia a un lugar maravilloso. Bien, acá vamos a ir pensando en lo que hemos visto ya en la semana pasada, Primera de Corintios. La primera gran división que hay es del capítulo 1 al capítulo 4, ¿sí? Y vimos en este tiempo las causas de divisiones, la primera parte. Contiendas, está bien, ¿no? Sí, contiendas humanas, porque a veces puedo escribir cualquier cosa, ¿eh? Contiendas humanas o de hombres, ¿sí? Allí están los versículos. Comprometer el evangelio de Cristo, ¿sí? Y estas son causas de división. Contiendas entre hombres, allí comprometer el evangelio de Cristo, a la misma vez toda jactancia, soberbia o orgullo que pueda haber en nosotros. Sí, todo es. Y estos hermanos se jactaban, se enorgullecían, ¿sí? Y bueno, allí vamos avanzando y ya estamos llegando a esta segunda parte, ¿sí? Pero aquí tenemos que decir algo. Cuando Pablo llega a Atenas, y ustedes vieron el mapa en aquel tiempo, ¿sí? Y vaya a Hechos capítulo 17, ¿sí? Hechos capítulo 17, vos vas a encontrar que Pablo pasa allí de tal manera, pasa que queda un año con ellos. Mientras está ese año con ellos, él va predicando y va enseñando la palabra de Dios, ¿sí? Y dice el capítulo 17 que estaba en Atenas, y antes de llegar a Corinto, en el versículo 16, dice, mientras Pablo los esperaba a los hermanos que venían con él, que era Timoteo y alguien más que no recuerdo quién es, ¿sí? Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos, y acá está, y algunos, ¿qué cosa? Filósofos de los epicúreos, diría, ¿cómo se llama? Los Ledutiers, viste que a veces, no sé si usted lo ha visto, pero mire, los epicúreos, ¿sí? Y también los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Por Pablo. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección, tema interesante para ellos. Ahora, vamos allí. Muy bien, muchas gracias, ¿sí? Primera de Corintios, capítulos llamados a hacer a la comunión con el Señor. Filosofías de ayer, pero es de hoy también, ¿sí? Porque estamos influenciados por esas mismas filosofías, ¿sí? No han dejado de existir y van a llegar y van a seguir avanzando. Así que tenemos que entender un poquito. ¿Quiénes eran los epicúreos? Urios, ahí está, ¿sí? Fundada por Epicuro, ¿sí? En el 300 antes de Cristo,
¿sí? Antes de Cristo. Así que comenzó mucho antes esto, que el Señor viniera a estar con nosotros aquí en la tierra y hacer su plan de salvación. ¿En qué se traduce entonces su idea de una vida feliz? Bueno, en una vida sencilla, con sólidas amistades, pequeños placeres, alejada de tentaciones innecesarias, una vida tranquila, sin excesos, independiente, autónoma, autártica, una vida basada en el mismo principio de la filosofía estoica, la ataraxia, la tranquilidad de ánimo, la paz de espíritu, y toda su filosofía está enfocada a ello. Pero Epicuro, el conocimiento, no sirve para nada si no ayuda al hombre a ser feliz. Eso es lo que decían ellos. Yo tengo aquí también otra frase más de aquellos filósofos. Dice de esta manera, ¿sí? La clave de la vida es ser feliz, ¿sí? Y acumular la mayor cantidad de placer y reducir al máximo, ¿qué cosa? El dolor, ¿sí? Esta era la idea de estos pensadores, ¿sí? Si vos vas avanzando un poquito más, ¿sí? Acá de manera práctica, palabras de aquel tiempo, bueno, esto está en la Biblia, por ejemplo, comamos y ese es de este filósofo, ¿sí? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Dioses, puede que los haya, dice, ni lo afirmo ni lo niego porque no lo sé y no tengo modo de saberlo, pero sí sé porque me lo enseña la experiencia diaria, que si existen ni se ocupan, que si existen ni se preocupan ni se ocupan por nosotros. Es interesante que toda esta filosofía no está basada en el conocimiento de Dios, solamente en la experiencia, en el razonamiento del hombre, ¿sí? Y en el razonamiento humano, y en alguna forma lo que está tratando también estos es de encontrar el sentido a la vida. Y muchas de sus preguntas son interesantes, son importantes porque están buscando verdaderamente, ¿sí? Cómo vivir esta vida. Bueno, no tenían la revelación mayor que es la palabra de Dios. Seguimos, estamos hablando de filosofía, estamos hablando de pensamientos de hombres, ¿sí? Esto es importante para lo que vamos a ver después. Bueno, aquí dice, el placer es el principio y el fin de la vida. No es lo que nos dicen y allí por algunas propagandas, ¿sí? Hay que disfrutar, ¿qué cosa? El momento. Hay una propaganda, hay que disfrutar el momento, ¿sí? Esta es la idea. Así que en esto a veces nosotros caemos también, ¿o no? Claro, estamos influenciados, pasarla a la mejor manera posible. No quiero tener problemas. El problema, escapo a eso, ¿sí? Porque no lo quiero tener. ¿No te ha sucedido? Sí. Claro que nos pasa, ¿sí? Claro que sucede eso. Bueno, la muerte, no, eso después. Nada es suficiente para quien suficiente es poco, ¿sí? Interesante. Y así tenés muchos otros dichos y podés mirar ahí en internet y vas a aprender un poquito más de estos filósofos, ¿sí? Ahora, vamos a los próximos. Estoicos, filosofía de ayer y de hoy, ¿sí? Los estoicos, fundada por Zenón, también más o menos de aquel tiempo, antes de Cristo, siempre 300 años. Esta filosofía está fundada en la suficiencia humana, ¿sí? El hombre es el todo. Esto es lo que más ha influenciado a el pensamiento del hombre a través de la historia. Es el pensamiento estoico, ¿sí? Como los cínicos, los estoicos consideran que el ideal del sabio es conseguir no necesitar nada ni de nadie para alcanzar la felicidad de la vida. ¿Te suena algo eso, no? Claro. Y nosotros estamos siendo influenciados por eso también. Y
Suena un poquito soberbio, ¿no? Claro, pero esa es la idea en la tele, ese es el propósito, ¿sí? Bien, avancemos. ¿Y cómo se alcanza esta felicidad? Viviendo conforme a nuestra naturaleza, es decir, viviendo virtuosamente. A ver si tenía algo más. No. ¿Origen en qué sentido? Griegos, nacidos en Atenas 300 años antes del Señor Jesucristo. Ellos nacieron allí, ¿sí? Muy cerquita de allí, de Atenas. Así que en esto, después se fueron a vivir a Atenas. En esto es lo que ahora queremos ir mirando y observando, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vos llegás allí y podés llegar a comprender estos versículos, entonces, mirá lo que dice Romanos, capítulo 1. Porque no está mal lo que ellos están tratando de hacer, ¿sí? Hay algunas cosas que son razonamientos humanos que lo haría cualquier humano, ¿sí? Tratando de buscar de qué manera o de qué forma vivir mejor, ¿cómo? La vida. Y muchos de ellos descubrieron muchas cosas que son interesantes que aún llegan a influenciar la psicología también, ¿sí? Pero hay algo interesante en ellos y en cualquier filosofía desde el punto de vista humano. Y está en Romanos, capítulo 1, versículo 21. Si querés leemos desde el 19, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles ¿de quién? De Él. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la observación de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa los hombres. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? El problema es no glorificar a Dios. El problema es que si Dios te está hablando o te está dando a conocer quién es Él y vos no le das gloria a Él, allí está nuestro problema como hombres, ¿sí? Y esto es lo que estaba pasando con los hermanos allí en Corinto. Entonces, es muy importante darle gloria a Él. Lo ignoraron. Darle gloria a Él, ¿sí? Darle gloria a Él. ¿Qué es darle gloria a Él? Es levantar en alto su nombre, ¿sí? Es decir, sí, esto que está sucediendo en mi vida es parte de lo que Dios, ¿sí?, ha traído para que yo pueda glorificarle a Él. Y dice más, no solamente darle gloria, sino también, ni le dieron ¿qué? Gracias, ser agradecidos. ¿Sí? Tener gratitud por lo que Él hace. Yo entiendo y puedo agradecer por ejemplo, si llego a estar enfermo, decir, gracias Señor, porque le has dado también la posibilidad a estos hombres de poder conocer en cuanto a la medicina para tal o cual cosa, ¿no? ¿Es así? ¿Sí? Uno agradece, es más, hace poco estuve con un hermano que fue operado y le dice al doctor, estoy orando por vos, ¿sí?, porque Dios te va a utilizar. Y esto dice que mucho no le gustó al doc, ¿no? ¿Por qué? Porque él estudió para eso. Entonces, pero tenemos que darle gloria a Dios, saber quién es el que interviene en todo esto. Este es el problema del hombre, ¿sí? Y vamos a la segunda parte. ¿Por qué se divide la iglesia? ¿Por qué hay división en la iglesia? Mira, 1 Corintios, el capítulo 1. Y allí vamos a encontrar que el problema, ¿qué es?
Allí dando vuelta algunas hojas nada más vas a encontrar capítulo 2. Si vos vas al capítulo 1, al versículo 30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Vos estás en Cristo, ¿por quién? Estás en Cristo y estás en Él por Cristo. ¿Conoces a Dios? Por Cristo, ¿sí? El cual ha hecho una obra de redención y que te ha purificado. Y mira lo que dice el capítulo 2. Y aquí está la primera cosa que vamos a ver en esta noche. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice Pablo, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté como, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ¿sí? Y dice el versículo 6, y sabiduría de no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Bueno, negaban, ¿saben?, a Cristo y su poder. ¿Cómo negaban a Cristo y su poder? Esto puede llegar a traer división a veces en el cuerpo, sí, porque no glorificar en el cuerpo, no glorificar a Dios, es algo que Dios no lo va a permitir, porque a Él es la gloria, ¿sí? Y lo dice el Salmo, no recuerdo cuál es el Salmo, ciento y monedita por allí, ¿sí? No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Y vos vas a mirar la historia del pueblo de Israel y vas a ver que Dios no le permitía ser poderoso. ¿En qué? En muchas áreas y en armamentos, por ejemplo. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios, para que puedan palpar el poder de Dios. Y estos hermanos en Corinto, lo que estaba sucediendo es que estaban dejando de lado, ¿sí?, el poder que tenía Cristo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, a veces pensando que la sabiduría del hombre es mayor que la sabiduría de Dios y de Cristo. Pues allí hay gran tesoro, dice Proverbios, porque dice, si vos escarbás, ¿sí?, y empezás a escarbar, vas a encontrar un tesoro tan precioso en la palabra de Dios que es más que el oro y que la plata que vos puedas tener. Entonces ves que Dios nos está diciendo a nuestra iglesia local, es decir, miremos, ¿sí?, lo que tiene Cristo para nosotros. Y yo no quiero decir que hay que despreciar, no estoy hablando de despreciar y tiene que estar cada cosa en su lugar, la sabiduría de los hombres, ¿no? Porque tampoco estamos diciendo que no tienen que estudiar, porque los animamos ¿a qué? A que puedan estudiar. A ver, hermanos, tenés que tener una profesión y esa profesión puede mejorar con el estudio, ¿sí? Y hay un montón de áreas. El problema es cuando no le damos gloria a Dios, cuando no le damos gracias a Él y cuando queremos que Él obre pensando de que esa sabiduría puede obrar en mi vida espiritual. No puede obrar. No, porque es filosofía pensada por los hombres. Y que mucha de esa filosofía quiere llevarte lejos de ¿dónde? Lejos de Dios. Mirá, dice la palabra de Dios que la cruz era locura para ellos, ¿sí? Muchos no quieren entender, lo niegan en su corazón, no lo dicen, pero lo niegan en su corazón, de que la cruz, ¿sí?, es una vergüenza. Sí. ¿Cómo puede una persona, dice allí tan claramente, tener sabiduría? Porque conocer a Cristo, ¿qué es? Los filósofos de este mundo se van a ir al infierno
¿sí? Y por no conocer a Cristo podrán tener todo el conocimiento, pero no, al no reconocer y darle gloria a Él, toda la sabiduría es Cristo. Él es la sabiduría. Entonces, hermanos, yo debo decirles que ustedes deben buscar a Cristo, ¿sí? Y deben seguirle a Él. Por eso Pablo llega a decir, así que hermanos, miren, cuando yo fui a ustedes, no fui en alguna medida, ¿sí? Con excelencias de palabras, no, porque la cruz de Cristo es locura para estas personas, ¿sí? Pero para nosotros es poder de Dios, ¿sí? Es sabiduría, es justificación. ¿Dios ha perdonado los pecados? ¿Qué, qué pecados ha perdonado el Señor? Todos. ¿Sí? Sí, también los confieso, claro. ¿Sí? Pero ha perdonado todo. Todo. ¿Sí? Quiere decir que si aún vos hiciste algo muy mal, porque algunos llegan a decir, como nuestros jóvenes de aquí de la iglesia, no tengo testimonio porque no hay nada malo en ellos, ¿no? El pecado ya original ya es algo muy malo, ¿sí? Pero muchos de nosotros llegamos a hacer cosas, ¿sí? De lo cual decía Julio hoy que si pasamos una película nos vamos a avergonzar de esas cosas. Y Dios ha sanado eso y ha perdonado eso y no se acuerda nunca más. ¿Quién puede hacer? ¿Algún filósofo puede perdonar eso? ¿Ves, hermano? Justificación. ¿Qué es santificación? Es el perfeccionamiento en la vida de la persona. Y Él me purificó, ¿sí? De tal manera, ¿sí? Me ha purificado que te ha dado una nueva vida. Por eso es que morís. Y allí comienza algo nuevo. Esto no se encuentra en ninguna otra filosofía. Así que, hermano, tenés que darle gloria a Dios, ¿sí? Y hay alguien que pagó un precio, redención. Esa palabra redención, ¿sí? Bueno, lo vimos hoy. No, yo me valgo por mí mismo. Cuando vos vas a hablar de que Jesús pagó un precio en la cruz, eso es locura, ¿sí? Eso es locura. Entonces, hermanos, aquí es a donde Pablo está diciendo, miren, no permitan que la iglesia ¿sí? se divida. Y si querés tener comunión con Cristo, es mejor que exaltes su nombre y empieces a conocerlo. Y allí es a donde vamos apuntando en cuanto a esto. Así que, mirá lo que dice. Versículo 2 del capítulo 2, pues me propuse no saber entre vosotros lo que ellos hablaban, filosofía, sino a quién, a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad. Y esa palabra para ellos, no, ¿cómo va a ser débil? ¿Sí? Pues en la sabiduría de Dios, ¿sí? Lo débil es fuerte. Pablo lo que está diciendo es, yo no me valgo por mí mismo, por el conocimiento que tengo, ¿sí? No me creo autosuficiente, eso es lo que le está diciendo a ellos, ¿sí? Les está diciendo que ellos están dividiendo la iglesia y a la misma vez no tienen comunión con Dios, ¿sí? Porque no es suficiente Cristo para ellos. ¿Y Cristo es todo suficiente? Cristo es todo suficiente. Entonces, Él está diciendo eso. Temor, debilidad, es algo que a veces a nosotros nos cuesta, ¿no? Bueno, Pablo lo decía en Filipenses capítulo 2. Da vuelta un poquito las hojas allí, Filipenses capítulo 2, y él te va a decir más o menos lo que decía aquí también. Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor, ¿sí? No me creo autosuficiente, llego a temblar, tengo que entender de que un día voy a estar ante su presencia y voy a temblar. Cristo es suficiente. Entonces es allí a donde
debo ir. Bueno, Pablo tenía una dependencia tan grande del Señor, ¿sí?, que el Señor le llega a hablar. ¿Recuerdan aquí en Corinto? Él sale de Atenas en una tremenda persecución y en el capítulo 18, porque ya está en Corinto, de noche se le aparece el Señor. ¿Y qué le dice? No temas. No temas, Pablo, habla, da testimonio de mí, habla, Pedro, habla, ¿por qué? Porque nada te podrán hacer. Pablo no era autosuficiente y es más, llegó a entender, ¿sí? Llegó a entender lo que es ser débil. Porque cuando soy débil, entonces, ¿qué soy? Soy fuerte, yo dependo de Él. Y nosotros debemos decirle al Señor, Señor, quiero aprender a depender de vos. Bueno, aquí está, sí, lo que Él venía haciendo. Capítulo 2, no se pierdan allí. Dice en el versículo 4, ni mi palabra, ni mi predicación, capítulo 2, versículo 4, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada, ¿ves? Mi fe no se funda, no tiene la base en una filosofía. La base es la persona de Jesucristo y Él lo va a reafirmar y lo va a volver a afirmar en los capítulos que vienen. ¿Por qué? Porque tu base es, el fundamento de tu fe es Cristo. Y dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de ¿quién? De los hombres, sino en el poder de Dios. Hace unos meses atrás he hablado de la resiliencia y una palabra más que muchos de ustedes, hermanos, me habían preguntado. ¿Qué es eso? Asertividad creo que también hablé y había otra palabra más. Sí, eran tres. ¿Sí? Y es la habilidad de resiliencia de poder sobrepasar un problema grave en tu vida y salir airoso. No hay ningún problema en eso. ¿El problema cuál es? Y vos vas a encontrar el autor de esto, ¿sí?, que es un judío, que vivió en un momento con los nazis, ¿sí?, y pasó un momento muy difícil y él salió de todo eso, ¿sí?, y él llega y tiene un libro que se llama La psicología de Dios, pero no le da gloria a Dios. El problema que es no darle gloria a Dios y no darle gracias a Él. Cuando vos salís por tus propios... Eso es la filosofía de ellos. Cuando vos dejaste, sí, está muy buena la palabra, sí. Pero cuando no le dijiste, Dios, gracias, porque me sacaste del lodo cenagoso y me pusiste sobre la roca que es Cristo, entonces no sirve para nada. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Dejamos a Cristo de lado, ¿sí? Ahora, tenés que ser firme en esto, porque esta filosofía te va a llevar por delante, ¿sí? Y a veces no somos tan sensibles a estas cosas. Y Pablo está tratando de que nuestra fe esté fundada. Ahí está, en el poder de Dios. Oh Señor, es tu poder. Es tu poder. ¿Sí? No es el destino como también ellos creían. Uno de ellos dice, el destino es todo. Así que no trates de hacer cosas para cambiar el destino. ¿Por qué? Porque ya está determinado el destino. Aquí hubo hermanos que tuvieron tremendos accidentes, ¿sí? Y en medio de esos accidentes, después de salir, dieron gloria a Dios. Porque Dios los protegió y porque salieron de eso y porque... Eso es lo que Dios quiere. Ves que es al revés, es darle las gracias y la gloria a quien lo merece. Pablo sigue diciendo, ¿sí? Y va avanzando en este pensamiento, dice, y sin embargo, capítulo 2, versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría, no es que no hablamos sabiduría, guarda, ¿sí? Sin embargo hablamos, versículo 6, sabiduría entre los que han alcanzado
madurez y sabiduría que es no de este siglo, no es de este tiempo, ni de los príncipes de este siglo, porque perecen. ¿Sí? Así que aquí está, en alguna medida, lo que venimos viendo. Ahora, ¿cuál es el otro problema que venimos hablando? Bueno, lo que puede dividir, ¿sí?, la iglesia, o lo que puede realmente traer un problema a tu comunión, es no darle la gloria a Dios, ¿sí? La filosofía de este mundo. Pero aquí en el versículo 6 en adelante, ¿sí?, lo que va a marcar es algo tan interesante, ¿sí?, que esto creo que nosotros tenemos que prestar atención. Mirá lo que dice. Mas hablamos sabiduría, versículo 7, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido, ¿dónde? Viene de Dios, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que mora en él o que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él como son locuras, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado ¿de quién? De nadie, sí, de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a instruir a él? Nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Miren, ellos no le permitían al Espíritu Santo que le enseñe sabiduría, ¿sí?, a sus vidas. Eso es algo que estaba pasando. No le permitían al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Ves que como la comunión, cuando no le das gloria a Dios, empieza algo contradictorio a nosotros? Y lo dice Pablo tan claramente en Romanos, ¿no? Y dijimos que la carta de Romanos fue escrita de allí, desde Corinto. Entonces, estos filósofos, ¿sí?, que no tenían nada que ver con la vida cristiana, ¿sí?, estaban influenciando el pensamiento, y quiero que prestes atención a estos versículos del capítulo 2, versículo 11. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, dice allí el versículo 12. No hemos sido influenciados, dice Pablo, no hemos recibido. ¿Ves que hay un espíritu en el mundo? Y está el Espíritu de Dios también. Bueno, ¿por qué estás siendo influenciado? ¿Por el Espíritu de Dios, que quiere obrar cambios en tu vida? Y bueno, tan claramente Él va hablando. Mirá, hay algo allí que Dios quiere darte a conocer, no es sabiduría de este siglo, ¿sí? Es algo que estaba oculto y es para los que son suyos. Y empieza en el versículo 12. ¿Qué dice? Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, ¿sí?, saber la sabiduría de Dios. No te la revela ¿quién? La sabiduría de Dios. El mundo no te lo va a revelar.
El espíritu de este mundo, o sea, los filósofos de este mundo, no te van a mostrar a Cristo. Y allí vas a la manera práctica. ¿Vos querés cambiar tu vida? ¿Querés que Dios transforme tu corazón? ¿Querés que Dios haga cosas en tu vida? ¿Quién está influenciando tu vida? ¿A qué le das lugar? ¿A qué espíritu le das lugar? Para que pueda influenciar ¿qué cosa? Tu mente. Claro. Eso es lo que Pablo está empezando a decir. Versículo 13 dice de esta manera. Versículo 13, lo cual también, ¿qué hacemos? ¿Qué hablas? Veníamos de un tiempo de enseñanza, de rever Oanza, ¿sí? Y de pensar a ver cómo va Oanza. Eso es lo que hicieron los líderes. Ahora, ¿qué le enseñamos? Que se paró aquí al frente de la mañana. ¿Sí? ¿Ustedes están observando lo que está enseñando? Cuando me paro yo al frente aquí, ¿ustedes observan lo que yo estoy enseñando? O sea, ¿están escuchando? ¿Sí? Y así, en el hogar, ¿qué se está enseñando? Mirá, es tan importante, ¿qué cosa? El hablar, ¿sí? Es muy importante el hablar, de tal manera que Pablo dice de esta forma, la cual también hablamos. No enseñamos sabiduría humana, no. Es sabiduría que viene y que Dios nos ha hablado quizás a nosotros primeramente para darlo a conocer. Versículos 14 y 15, mirá lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, no las puede entender porque se han de discernir, claro, espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Saben? El hombre espiritual, el hombre de Dios, el hombre que busca y es influenciado por él, puede juzgar. ¿Qué es? Discriminar es juzgar, es examinar y es decir, discernir, bien. ¿Y es qué? Es mirar qué es lo que está pasando, primeramente en mi vida, en tu vida, en la vida de la familia, en el hogar, en la iglesia, ¿sí? Si querés ir avanzando y ver cómo es el tema, qué está pasando, ¿sí? Pero tiene que estar la palabra de Dios, ¿sí? Porque Él es la sabiduría. Esto es lo que estaba sucediendo. Y algo más. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Sí? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿De dónde estás obteniendo sabiduría? Del conocimiento que tenés. ¿Y qué te hace hablar eso? ¿Y qué te lleva a hacer? Y dice el versículo 16. Mirá. Porque ¿quién conoció la mente de Cristo, del Señor? ¿Y quién le va a instruir? Mas nosotros tenemos el pensamiento de ¿quién? De Dios. ¿Y ese pensamiento dónde está? En su palabra. ¿Sí? Así que debo ser y dejar influenciar a la palabra de Dios y su Espíritu Santo en mi vida. Para terminar, se me fue el tiempo. Pero hay algo más que le estaba sucediendo a la iglesia de Corinto, ¿sí? Que es la carnalidad. Mirá, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolo, y el otro yo soy de Pablo y el otro soy de Apolo, eso por decirlo de memoria, ¿sí? ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da el Señor, claro. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega
sino Dios que da el crecimiento. Y qué lindo es poder seguir avanzando en este pensamiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. ¿Saben qué pasaba? No solamente que no se dejaban influenciar para que la sabiduría de Dios, de su palabra, pueda llegar a la vida de ellos a través del Espíritu Santo, sino que no le permitían el Espíritu Santo que transforme sus vidas. Por eso eran carnales. Porque esa palabra carnal, y uno entiende, ¿sí?, que es un estado de madurez o de inmadurez o de infancia muy prolongada que tiene un cristiano. Ya deberían ser maduros. Dice Pablo, ¿sí? Ya deberían ser maduros y no lo son. No le permitieron al Espíritu Santo que pueda influenciar sus vidas y los transformes. ¿Qué eran ellos? Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo, dirían los pibes, ¿no? Acá cuando cantan, el yo, ¿sí? Mira, el problema es mi vida, que no le permite a Dios que el Espíritu Santo pueda obrar y transformar mi corazón. ¿Qué está dividiendo la iglesia de Dios? ¿Sí? Bueno, podría ser la sabiduría humana, ¿sí?, el humanismo, ¿sí? Podría ser que no le estés dando lugar al Espíritu Santo y a su palabra para que te lleve el conocimiento, que lo necesitamos, ¿sí? O puede llegar a ser que no le hagas caso al Espíritu Santo que te está diciendo, tenés que cambiar esto. Esto es lo que tenés que transformar. Déjame que yo pueda cambiarlo, ¿sí? Y eso es Cristo en su obra. Hermanos, difícil tener comunión con esto. Fuimos llamados a su comunión, ¿sí? Y el Señor quiere tener comunión con vos y quiere tener comunión conmigo, por supuesto, ¿sí? Y lo que Dios está queriendo es que puedas ocuparte de Él, Cristo. No nada más que Él, ¿sí? Y puedas cada día recibir de Él, ¿sí? ¿Vas a estudiar? Sí, vas a estudiar, ¿sí? Vas a estudiar, vas a tener cuidado y vas a conocer. Vas a tener que estudiar sobre ¿sabés de qué? Sobre Darwin, ¿sí? Claro, tenés que saber quién era. Tenés que saber de estos filósofos, ¿sí? Y vas a tener que rendir sobre eso y vas a tener que decir, Darwin creía en esto. No le vayas a poner que creías vos porque ahí vas a perder, ¿sí? Pero en alguna medida tenés que saber de eso, porque te va a permitir a dónde estás parado y decir, Señor, yo doy gloria a ti, ¿sí? Yo te doy gracias por haberte conocido y esa locura de predicar el Evangelio lo quiero hacer porque eso salva a personas, las transforma, ¿sí? Y eso es para su gloria. Porque cualquier otra transformación que no le dé gloria a Él es de más, no sirve para nada, ¿sí? Por eso queremos glorificar a Dios y a su Hijo Jesucristo. Padre, en esta hora queremos darte gracias. Que tú puedas bendecir a mis hermanos, Señor, porque la iglesia de Dios ha sido llamada para que tú puedas morar aquí en medio nuestro. Señor, gracias por la vida de cada uno de ellos, porque en la medida de su crecimiento y estatura espiritual, Señor, te pido que tú puedas aplicar esta enseñanza, quizás no de la mejor manera posible dada, pero Padre, quiero que tú puedas hacer la obra. No dependo de mi sabiduría, Señor, o de mi elocuencia, sino que dependo de la obra de tu Espíritu Santo y el poder que tú tienes para transformar a las personas. En este tiempo, Señor, bendice a mi hermano Julio, que va a cerrar este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén.